Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a nuestro canal. Bueno, Dios te bendiga si estás aquí en este canal. Dios te bendiga. Tenemos muchas charlas muy importantes, de mucho gran valor para nuestra vida. En el nombre de Jesús, doy gracias por ello. Doy gracias a Dios, al Eterno, Poderoso, Santo, Dios de Israel, que tú estás aquí. Sé bienvenida y sé bienvenido en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a estar hablando ahora del reino. El reino ahora o a futuro. En este mundo hay muchas ideas relacionadas con la llegada del reino de Cristo. Bueno, pues algunos dicen que el reino empezó en el ministerio de Juan el Bautista o de Jesús. Otros dicen que el reino de Cristo empezó cuando Jesús les mandó a los apóstoles, cuando Jesús resucitó, o en el año 1914. Pero ¿sabía usted que la mayoría de los religiosos están esperando el reino de Cristo? Muchas personas piensan que Jesús vendrá para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces va a reinar por 1000 años para darles a los pecadores otra oportunidad de, de obedecerle. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Bueno, yo te voy a decir la verdad y la realidad. Yo no asisto a ningún templo. Yo adoro a mi Dios aquí en mi hogar. Porque hay tantas religiones. Dios no quiere religiones, amigo y amiga. Dios quiere corazones humillados a Él, a su presencia. Dios quiere arrepentimiento en el nombre de Jesús. Dios quiere arrepentimiento y no importa si tú no eres un religioso, no importa si tú nunca has asistido a un templo, a una iglesia o a donde sea. Pero te pido en el nombre de Jesús que si eres un idólatra, que no lo seas más, porque eso es condenación para ti y para toda tu familia y es muerte eterna. Y no vas a tener oportunidad de tener vida eterna si eres un idólatra. Porque si tú eres un idólatra, al que estás adorando es a Satanás, a los demonios. Bueno, en el nombre de Jesús, arrepiéntete si eres un idólatra. Y si no te gusta esta charla, sé que en este mismo momento la vas a quitar. ¿Por qué? Porque Satanás te va a decir, quítala. Es una porquería. No quiero que escuches eso. Eso no es verdad. Óyelo bien. Dios tiene el poder absoluto. Dios va a destruir a Satanás. Y a toda la idolatría Dios la va a destruir. En el nombre poderoso de Jesús, así va a ser. Amén y amén. Bueno, pues esta lección es muy importante para todos los que quieren entender mejor la voluntad de Dios acerca del reino de Cristo. Bueno, pues quiero decirles primero que la Biblia nos enseña claramente que el reino de Cristo está con nosotros hoy. En ese estudio, bueno, pues me gustaría pues anotar 3 puntos acerca del reino de Cristo. Primero, el reino es espiritual. El segundo, el reino empezó el día de Pentecostés. Hechos 2. El 3, el reino y la iglesia son lo mismo. Antes de que podamos entender la palabra de Dios sobre el reino de Cristo o cualquier tema de la Biblia, bueno, pues tenemos que saber que la palabra es espiritual. El apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Sí? Muchas personas dicen que estamos locos, todos los creyentes de Dios. Muchas personas que no creen en Dios dicen que estamos locos. Todos los que creemos en un Dios vivo, todopoderoso, dicen que estamos locos. Y, y no las pueden entender las cosas de Dios porque sean de discernir espiritualmente. En 1 Corintios 2:14 hay que leer la palabra de Dios con ojos espirituales. Muchas veces los hombres pervierten y adulteran la palabra cuando la explican con ojos carnales. Hacen pues aplicaciones, pues hacen aplicación carnal o las cosas espirituales. Bueno, pues el reino espiritual, por ejemplo, muchos hombres religiosos en la Biblia estaban pensando en un reino físico. Tenemos el mismo problema hoy en día. Mucha gente piensa solamente en la tierra y nada más, y no en lo celestial.
eh, muchos dicen, ay no, pues es que estoy vivo y ya esto ya se va a acabar el día que me muera y punto final. No, no, hombre, mujer, no. Tenemos que pensar en lo espiritual. Bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. El reino de Dios no consiste en cosas físicas, terrenales, temporales, sino las cosas espirituales de Dios. Las cosas del reino de Cristo no se pueden ver con ojos físicos, sino con los de la fe. Cuando creemos en Dios, tenemos fe. Cuando creemos en un Dios vivo, poderoso y eterno. Y cuando no eres un idólatra, tú crees en un Dios vivo y poderoso. Eso significa que tú tienes fe. ¿Ok? Si Jesús hubiera querido reinar sobre un reino terrenal, bueno, pues lo habría hecho, ¿no? En la Biblia dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6, versículo 14 y 15. La gente quería que Jesús reinara en este mundo, pero Jesús se rehusó. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que Jesús va a reinar en un mundo espiritual. ¿Ok? Y ya después va a venir aquí a la tierra a reinar aquí con nosotros. Si Jesús hubiera querido reinar en la tierra, bueno, pues entonces habría sido una oportunidad perfecta para él. Pero pocas horas antes de su crucifixión, Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que esa es la pura verdad. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. El reino del que Jesús estaba hablando no era carnal, sino espiritual. Es decir, si tú eres un idólatra, arrepiéntete en el nombre poderoso de Jesús y regresa a Dios, porque la carne va a morir aquí, en esta tierra se va a quedar, y lo espiritual, ¿qué va a suceder? Va a ser un castigo eterno. Si somos unos idólatras, el castigo será eterno. Que Dios nos perdone y te arrepientas en el nombre poderoso de Jesús de ser un idólatra. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante? Vamos a pensar en lo espiritual, no en lo carnal, porque lo carnal es terrenal y va a morir, se va a acabar, y lo espiritual será eterno. Bueno, entonces sus discípulos habrían peleado para protegerlo y proteger a Jesucristo, el Rey. Y el reino de Cristo es espiritual, no es material. Ahora bien, cuando llegó el reino de Cristo, bueno, cuando Jesús y Juan el Bautista estaban en el mundo, el reino de Cristo estaba acercándose. Juan predicaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3:2, Juan predicaba después de Juan, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso significa, bueno, pues que leamos la palabra de Dios. Eso lo encuentras en Marcos capítulo 1, versículo 15. Bueno, pues el reino está cerca, hermano, hermana, hombre, mujer, jovencito, jovencita, el reino está cerca, el reino de Dios está cerca. También los 70 que Jesús mandó, bueno, predicaban que el reino de Dios estaba acercándose a la gente. Jesús les dijo, y sanad a los enfermos, que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 10:9. Los judíos habían estado esperando el reino de Dios por muchos años. Entonces Jesús, sus discípulos y Juan el Bautista estaban anunciando el reino, que el reino estaba muy cerca. Hoy en día los falsos predicadores dicen el reino todavía no ha llegado. En realidad están diciendo que
¿Qué te estás imaginando? Bueno, te lo voy a volver a leer. Juan el Bautista estaba anunciando que el reino ya estaba muy cerca. Hoy en día los falsos predicadores dicen el reino todavía no ha llegado. En realidad están diciendo que Jesús y sus discípulos estaban mintiendo. Eso es lo que los falsos profetas, aún hoy en día, dicen eso. Que Jesús y sus discípulos estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ya nomás es esta vida terrenal y punto final y se acaba todo. No, amigo y amiga. Lo terrenal aquí se queda, en la tierra. Tu cuerpo físico aquí se va a quedar. Lo principal, lo valioso es lo espiritual. Es más allá, pensar más allá. Teniendo fe, sé que, y yo estoy segura que tú vas a pensar en lo espiritual más adelante y el reino de Dios está muy cerca. Prepárate porque está muy cerca. Bueno, pues todos vamos a morir y todos vamos a tener nuestra paga de todo lo que hagamos en esta tierra. El reino de Cristo llegó durante la vida de los discípulos de él. Jesús les habló a sus discípulos y a la gente diciendo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. No sufrirán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Marcos 9:1. En otras palabras, él les dijo que algunos que le estaban escuchando no iban a morir hasta que hubieran visto el reino de Dios. Esto quiere decir que el reino llegó en el primer siglo, cuando los discípulos que habían escuchado a Jesús estaban viviendo todavía. Bueno, pues estaba hablando la verdad nuestro Señor Jesús. Los religiosos hoy día dicen, no, el reino todavía no ha llegado. Están negando las palabras de Jesús. Cuando luego el reino de Dios, ¿cuándo llegó el reino de Dios? En Marcos 9:1 de la Biblia, en la palabra nos dice que el reino iba a venir con poder. ¿Pero qué quiere decir esto? Jesús les dijo a sus apóstoles, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49 en la Biblia, tú lo puedes verificar en estos textos, ¿ok? Bueno, podemos ver 3 profecías importantes. El reino iba a venir durante la vida de los discípulos de Jesús, Marcos 9:1. Esa es la primera. La segunda es el reino iba a venir con gran poder en Marcos 9:1. La tercera, el poder iba a venir cuando el Espíritu viniera sobre ellos en la ciudad de Jerusalén, Lucas 24:49. Bueno, pues estas profecías fueron cumplidas el día de Pentecostés. En Hechos 2, en aquel día, bueno, pues el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles con gran poder cuando estaban en Jerusalén. En este capítulo, Pedro abrió la puerta del reino de Dios con las llaves que Jesús le había prometido. En Mateo 16, 18 y 19, Jesús le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús cumplió su promesa en Hechos 2. Pedro había recibido el bautismo del Espíritu. Y el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. En este texto Pedro les dijo al pueblo de Israel lo que tenía que hacer para entrar al reino de Cristo. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Y recibiréis, el don del Espíritu Santo. Para que todos recibamos el don del Espíritu Santo tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, aquel día con 3,000 personas fueron bautizadas
Sabemos que cuando Juan el Bautista estuvo predicando, cuando andaba nuestro Señor Jesucristo, bueno, muchísima gente se bautizó. Muchísima gente se bautizó, creyente y no creyente. Bueno, pues en otras palabras, nacieron en el reino de Dios, nacieron del agua y del Espíritu. Nacieron de agua y del Espíritu, en Juan 3:5. Después de muchos años, Pablo les escribió a los colosenses y les dijo que habían sido librados del poder de Satanás y añadidos al reino de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Cristo, bueno, somos librados del poder de Satanás y añadidos al reino de Dios, que es en Cristo Jesús. Pablo les dijo que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Los colosenses, como todos los hombres, estaban perdidos bajo el poder del diablo, pero entraron al reino de Jesús, fueron limpiados en la sangre de Jesús, perdonados de sus pecados y trasladados al reino de Cristo. Pero ¿cómo podían entrar al reino de Cristo si no existió? Hoy en día la mayoría de los hombres religiosos están esperando la venida del reino de Cristo. No quieren aceptar el hecho que el reino llegó hace muchos años, en el primer siglo, y los colosenses estaban en el reino. La Biblia también dice que el apóstol Juan estaba en el reino, Apocalipsis 1:9. Bueno, pues la iglesia y el reino son lo mismo. Pablo nos explica que los cristianos fueron llamados al reino de Dios. Él dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Primera de Tesalonicenses 2:12. Después Pablo dice que fuimos llamados en un solo cuerpo. Colosenses 3:14 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos que el cuerpo, dice Colosenses 1:18 al 24 y Efesios 1:22 al 23, que el cuerpo es la iglesia. Entonces fuimos llamados a la iglesia cuerpo y fuimos llamados al reino de Cristo. Concluimos por eso que la iglesia y el reino es igual. Bueno, pues aquí Dios nos está invitando que regresemos a Él por medio de la sangre de Cristo Jesús. Que nos arrepentamos de todo lo que hemos hecho y que nos bauticemos en el nombre de Jesús para que podamos ser partícipes de la gloria de Dios, que es por medio de Cristo. Bueno, amigo y amiga, te invito a que leas la palabra de Dios, que por medio de la palabra de Dios, Dios te va a empezar a abrir el entendimiento. En el nombre de Jesús, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like, comparte todas las charlas. Que Dios te bendiga, y si te ha gustado, comparte esta charla y te invito a que escuches más charlas que aquí tenemos en el canal.